Las grosellas, de Anton Chekhov. Leído por Carmen Will. Aún desde la mañana temprana todo el cielo se había cubierto de nubes lluviosas. Había calma, no hacía calor y era aburrido, como sucede en los días grises, nublados, cuando las nubes se ciernen ya hace tiempo sobre el campo y esperas la lluvia, pero ésta no llega. El médico veterinario Iván Ivanovich y el maestro de gimnasio Birkin ya estaban cansados de andar y el campo les parecía ilimitado. En la lejanía de adelante se veían apenas los molinos de viento de la aldea Miranotsitsky. A la derecha se extendían y después se esfumaban en la lejanía una serie de colinas, y ambos sabían que eso eran las orillas del río, que allí estaban las praderas, los sauces verdes, las haciendas, y que si uno se paraba en una de las colinas, pues se veía desde allí un campo inmenso, el telégrafo y el tren, que desde lejos parecía un gusano que se arrastra. Y con tiempo claro se veía desde allí incluso la ciudad. Ahora, con tiempo calmo, cuando toda la naturaleza parecía dócil y pensativa, Iván Ivanovich y Birkin estaban llenos de amor hacia ese campo, y ambos pensaban en cuán grandioso, cuán hermoso era su país. La vez pasada, cuando estuvimos en el cobertizo del alcalde Prokofiev, dijo Birkin, usted se disponía a contar cierta historia. Sí, yo quería contarle entonces algo sobre mi hermano. Iván Ivanovich suspiró de modo alargado y prendió su pipa para empezar a contar, pero en ese preciso momento empezó a llover. Y a los 5 minutos llovía ya fuerte, a cántaros, y era difícil prever cuándo terminaría. Iván Ivanovich y Birkin se detuvieron con reflexión. Los perros, ya mojados, estaban parados con las colas encogidas y los miraban con ternura. «Tenemos que cubrirnos en algún lugar», dijo Birkin. «Vamos a casa de Alioyen, es ahí cerca». Giraron hacia un lado y fueron siempre por un campo segado, ya derecho, ya tomando a la derecha, hasta que salieron al camino. Pronto aparecieron los álamos, el jardín, después los tejados rojizos de los graneros. Brilló el río y se desplegó la vista de un cauce ancho con un molino y una caseta blanca. Era Saifina, donde vivía Alioyen. El molino trabajaba, apagando el ruido de la lluvia. La presa temblaba. Allí, junto a las telegas, estaban parados los caballos mojados con las cabezas bajas y andaban personas cubiertas con sacos. Había humedad, fango. No era acogedor, y el aspecto del cauce era frío, maligno. Iván Ivanovich y Birkin ya sentían una sensación de humedad, suciedad y embarazo en todo el cuerpo. Los pies les pesaban por el fango y cuando, pasando la presa, subieron hacia los graneros señoriales, callaban como enojados el uno con el otro. En uno de los graneros sonaba una aventadora, la puerta estaba abierta y por esta salía polvo. En el umbral estaba parado el mismo Alioyen, un hombre de unos 40 años, alto, grueso, de cabellos largos, más parecido a un profesor o a un pintor que a un hacendado. Llevaba una camisa blanca, no lavada hacía tiempo, con un cinto de cuerda. En lugar de pantalón, unos calzones, y las botas llenas de fango y paja también. Su nariz y sus ojos estaban negros de polvo. Reconoció a Iván Ivanovich y a Birkin, y por lo visto se alegró mucho. «Dígnense, señores, venir a la casa», dijo sonriendo. «Yo voy ahora, en un minuto». La casa era grande, de 2 pisos. Alioyen vivía abajo en 2 habitaciones abovedadas y con ventanas pequeñas donde alguna vez vivieron los intendentes. Había allí un ambiente sencillo y olía a pan de centeno, vodka barato y arneses. Arriba, a las habitaciones principales, iba rara vez, solo cuando venían los visitantes. A Iván Ivanovich y Birkin los recibió en la casa la sirvienta.
una mujer joven tan bonita que ambos se detuvieron a la vez y se echaron una mirada el uno al otro. «No se pueden imaginar cómo me alegra verles, señores», decía Aliogen, entrando tras ellos al vestíbulo. «Pues no lo esperaba. Pelageya», se dirigió a la sirvienta, «déles algo a los visitantes para cambiarse. Y a propósito, yo también me voy a cambiar. Solo tengo que ir a bañarme primero, pues me parece que no me he bañado desde la primavera. ¿No quieren, acaso, señores, ir a la caseta mientras disponen todo aquí?» La bonita Pelageya, tan delicada y de aire tan suave, trajo sábanas y jabón, y Aliogen fue con los visitantes a la caseta de baño. «Sí, hacía tiempo ya que no me bañaba», decía desvistiéndose. «Mi caseta, como ven, es buena. La construyó mi padre, pero parece que nunca hay tiempo para bañarse». Se sentó en el banquito y se enjabonó los cabellos largos y el cuello, y el agua a su alrededor se ponía marrón. «Sí, lo confieso, la verdad», profirió Iván Ivanovich mirando su cabeza de modo significativo. «Hacía tiempo ya que no me bañaba», repitió Aliogen confundido y se enjabonó otra vez, y el agua a su alrededor se ponía azul oscuro como la tinta. Iván Ivanovich salió afuera. Se lanzó al agua con estrépito y nadó bajo la lluvia dando amplias brazadas, y de él salían ondas, y sobre las ondas se mecían los lirios blancos. Nadó hasta el mismo medio del cauce y se zambulló, y al minuto apareció en otro lugar, y siguió nadando, y siempre se zambullía intentando alcanzar el fondo. «Oh, Dios mío, repetía disfrutando. Nadó hasta el molino, habló de algo allí con los mujiks y volvió atrás. En el medio del cauce se abolló, se dejó flotar, poniendo su rostro bajo la lluvia. Birkin y Aliogen ya se habían vestido y se disponían a irse, y él seguía nadando y se zambullía. «Ah, Dios mío», decía. «Oh, apiádate, señor». «¡Ya tiene!», le gritó Birkin. Volvieron a la casa, y solo cuando prendieron la lámpara en la sala grande arriba y Birkin e Iván Ivanovich, vestidos con bata de seda y pantuflas cálidas, estaban sentados en las butacas y el mismo Aliogen, bañado, peinado, con una levita nueva, andaba por la sala, evidentemente sintiendo con placer el calor, la limpieza, la ropa seca y el calzado ligero, y cuando la bonita Pelageya, pisando por la alfombra sin hacer ruido y sonriendo con suavidad, sirvió en una bandeja té con mermelada, solo entonces Iván Ivanovich procedió al cuento, y parecía que lo escuchaban no solo Birkin y Aliogen, sino asimismo las damas viejas y jóvenes y los militares que miraban serenos y severos desde los marcos dorados. «Somos 2 hermanos», empezó. «Yo, Iván Ivanovich, y el otro, Nikolai Ivanovich, 2 años más joven. Yo fui por el lado de las ciencias, me hice veterinario, y Nikolai, ya desde los 19 años, estaba en la cámara pública. Nuestro padre, Shimsha Gimalashki, era de los cantonistas, pero después de servir hasta el rango de oficial, nos dejó una nobleza de herencia y una pequeña posesión. Después de su muerte, nos quitaron la posesión por deudas, pero sea como sea, pasamos la infancia en el campo, en libertad. Nosotros, de todas formas, como niños campesinos, nos pasábamos los días y las noches en el campo, en el bosque, cuidábamos los caballos, quitábamos el liber, pescábamos y demás cosas por el estilo. Y ustedes saben, el que cazó un erizo siquiera una vez en su vida o vio los zorzales volando en otoño como pasan en bandadas por el pueblo en los días claros y frescos, ese ya no es un habitante de la ciudad y hasta su misma muerte le va a traer la libertad. Mi hermano sentía añoranza en la cámara pública. Los años pasaban y él, sentado en el mismo lugar, escribiendo los mismos papeles y pensando siempre en lo mismo.
en cómo irse al campo. Y esa añoranza poco a poco se le convirtió en un deseo definido, en el sueño de comprarse una hacienda pequeña en algún lugar a la orilla de un río o un lago. Era un hombre bueno, dócil. Yo lo quería. Pero ese deseo de encerrarse para toda la vida en su hacienda personal, yo nunca lo compartí. Se suele decir que el hombre solo necesita 3 arshines de tierra, pero es que 3 arshines de tierra los necesita un cadáver, no un hombre. Y dicen también que si nuestra intelectualidad siente atracción por la tierra y aspira a una hacienda, pues eso es bueno. Pero es que esas haciendas son los mismos 3 arshines de tierra. Irse de la ciudad, de la lucha, del ruido mundano, irse y esconderse en su hacienda, eso no es vida. Eso es egoísmo, pereza. Eso es una suerte de monaquismo, pero un monaquismo sin hazaña. El hombre necesita no 3 arshines de tierra, no una hacienda, sino todo el globo terráqueo, toda la naturaleza, para que pueda manifestar en su amplitud todas las cualidades y propiedades de su espíritu libre. Mi hermano Nikolai, sentado en su cancillería, soñaba con cómo se comería su shi personal, del que saldría un olor sabroso por todo el patio, con comer en la hierba verde, dormir al sol, estar sentado durante horas enteras en un banquito tras los portones y mirar el campo y el bosque. Los libritos agrícolas y todos esos consejos de los calendarios eran su alegría, su alimento espiritual preferido. Le gustaba también leer los periódicos, pero leía solo los anuncios de que se vendían tantas desiatinas de labrados y praderas con hacienda, río, jardín y molino, con estanques de agua corriente. Y se pintaba en su cabeza los senderos del jardín, las flores, las frutas, los nidos, los carasios y los estanques, y, ¿saben?, todas esas cosas. Esos cuadros que se imaginaba eran distintos según los anuncios que hallaba, pero por alguna razón en cada uno había seguro grosellas. No se podía imaginar ni una hacienda ni un rincón poético que no tuviera grosellas. La vida campestre tiene sus comodidades, decía en ocasiones. Estás sentado en el balcón, tomando té, y tus patitos nadando en el estanque, huele tan bien, y la grosella creciendo. Trazaba el plan de su posesión, y cada vez le salía lo mismo en el plan. A, la casa señorial. B, la casa de la servidumbre. C, el huerto. D, las grosellas. Vivía de modo mezquino. Comía poco, bebía poco, se vestía, Dios sabe cómo, como un mendigo, y siempre ahorrando y poniendo su dinero en el banco. Era terriblemente tacaño. A mí me dolía verlo, y le daba algo, le mandaba en las fiestas. Pero él guardaba eso también. Si al hombre se le metió la idea, pues no puedes hacer nada. Pasaron los años. Lo trasladaron a otro gobierno. Ya andaba por los 40, y él leyendo los anuncios de los periódicos y ahorrando. Después oí que se casaba, siempre con el mismo objetivo, para comprarse una hacienda con grosellas. Se casó con una viuda vieja, no bonita, sin ningún sentimiento, y solo porque ella tenía dinero. Vivió con ella también de modo mezquino, la tenía con hambre, y puso su dinero en un banco a su nombre. Antes ella había estado casada con un administrador de correos y se había habituado con él a los pasteles y a los licores, y con el segundo marido no veía ni el pan negro en abundancia. Se empezó a marchitar con esa vida, y a los 3 años agarró y le dio el alma a Dios. Y por supuesto, mi hermano no pensó ni por un instante que era culpable de su muerte. El dinero, como el vodka, hacen del hombre un excéntrico. En nuestra ciudad se murió un mercader. Antes de morir, ordenó que le sirvieran un plato de miel, y se comió todo su dinero y los billetes de lotería con la miel para que no le tocaran a nadie. Una vez en la estación yo revisaba un rebaño, y en ese momento un señorito cayó bajo la locomotora y le cortó la pierna.
Lo llevamos a la sala de admisión. Suelta sangre, un asunto terrible, y él rogando que le busquen la pierna. Y se inquieta. En la bota de la pierna cortada había 20 rublos, como que no se pierdan. Eso ya es de otra ópera, dijo Birkin. Después de la muerte de su mujer, continuó Iván Ivanovich, pensando medio minuto, mi hermano empezó a buscarse una posesión. Por supuesto, puedes buscar 5 años y de todas formas, al final de todo, te equivocas y no compras en absoluto eso con que soñabas. Mi hermano Nikolai compró a través de un comisionista, con traspaso de deuda, 112 desiatinas con una casa señorial, una casa de servidumbre y un parque, pero sin el jardín frutal, sin las grosellas y sin el estanque con los patitos. Había un río, pero el agua era de color café, porque a un lado de la posesión había una fábrica de ladrillos y del otro lado una fábrica de quema de hueso. Pero mi Nikolai Ivanovich no se puso muy triste. Encargó 20 arbustos de grosellas, los sembró y empezó a vivir como un hacendado. El año pasado fui a visitarlo. Voy a ver, pensaba, cómo y qué hay allá. En sus cartas, mi hermano llamaba a su posesión así, Baldío Shumbaraklov, actual Gimaleyski. Llegué al actual Gimaleyski después del mediodía. Hacía calor. Por todas partes, las zanjas, las vallas, los huertos, los pinos plantados en hileras, y no sabías cómo pasar al patio ni dónde poner el caballo. Voy a la casa y sale a mi encuentro un perro rojizo, gordo, parecido a un cerdo. Quiere ladrar, pero le da pereza. Sale de la cocina una cocinera descalza, gorda, parecida a un cerdo también, y dice que el señor descansa después del almuerzo. Entro en la habitación de mi hermano. Está sentado en la cama, con las rodillas cubiertas por una manta. Envejeció, engordó, se puso adiposo. Las mejillas, la nariz y los labios se extienden hacia adelante. Si te descuidas, gruñe bajo la manta. Nos abrazamos y lloramos de júbilo y por la idea triste de que alguna vez fuimos jóvenes y ahora ambos estábamos canosos y ya era hora de morir. Se vistió y me llevó a ver su posesión. Bueno, ¿cómo vives aquí?, le pregunté. Pues no mal, gracias a Dios. Vivo bien. Ya no era el tímido, antiguo, pobretón funcionario, sino un verdadero hacendado, un señor. Se había amoldado allí, habituado, tomado el gusto. Comía mucho, se bañaba en el baño, engordaba. Ya había pleiteado con la sociedad y las 2 fábricas, y se ofendía mucho cuando los mujiks no lo llamaban su excelencia. Y se preocupaba por su alma de modo respetable, a lo señorial, y hacía buenas obras no con un aire sencillo, sino con importancia. ¿Y qué buenas obras? Curaba a los mujiks de todas las enfermedades con soda y aceite de ricino, y en sus días de santo oficiaba por los pueblos rogativas de beneficio, y después ponía medio balde. Pensaba que así era necesario. ¡Oh! Esos medios baldes horribles. Hoy el hacendado gordo llevaba a los mujiks por holladura a donde estaba el jefe del Zemstva, y mañana, el día solemne, les ponía medio balde, y estos tomaban y gritaban hurra, y borrachos se inclinaban a sus pies. El cambio hacia una vida mejor, la saciedad, la ociosidad, desarrollan en el hombre ruso la presunción más descarada. Nikolai Ivanovich, que alguna vez en la cámara pública tuvo miedo de tener ideas personales, incluso para sí en privado, ahora solo decía verdades y en tal tono como un ministro. La educación es necesaria, pero para el pueblo es prematuro. Los castigos corporales en general son nocivos, pero en ciertos casos son útiles e insustituibles. Yo conozco al pueblo y sé tratarlo, decía. A mí el pueblo me quiere. Me basta solo mover un dedo y el pueblo hará para mí todo lo que yo quiera.
Y todo eso, adviertan, lo decía con una sonrisa inteligente y bondadosa. Repitió unas 20 veces: «Nosotros los nobles, yo como noble». Evidentemente, ya no recordaba que nuestro abuelo había sido mujik y nuestro padre soldado. Incluso nuestro apellido, Shimshagi-Melechki, en esencia impropio, le parecía ahora sonoro, ilustre y muy agradable. Pero el asunto no está en él, sino en mí mismo. Yo quiero contarles qué cambio se produjo en mí en esas pocas horas mientras estaba en su hacienda. Por la tarde, cuando tomábamos el té, la cocinera sirvió en la mesa un plato lleno de grosellas. Estas no eran compradas, sino sus grosellas personales, recogidas por primera vez desde que habían sembrado los arbustos. Nikolai Ivanovich se echó a reír y por un instante miró las grosellas callado, con lágrimas. No podía hablar por la emoción. Después se puso en la boca una, me echó una mirada con el aire triunfal de un niño que finalmente recibió su juguete preferido y dijo: ¡qué rico! Y comía con avidez, y siempre repetía: ¡qué rico! Prueba tú. Estaba dura y ácida, pero, como dijo Pushkin, la tiniebla de la verdad nos es más preciada que el engaño que ensalza. Yo veía a un hombre feliz cuyo sueño secreto se había realizado de un modo tan evidente que había alcanzado su objetivo en la vida, había recibido lo que quería, que estaba satisfecho con su destino, consigo mismo. A mis ideas sobre la felicidad humana siempre, por algo, se añadía algo triste, pero ahora, ante la visión de un hombre feliz, se apoderó de mí una sensación penosa, cercana a la desolación. En particular, era penoso por la noche. Me hicieron la cama en una habitación junto al dormitorio de mi hermano, y yo oía cómo él no dormía, y cómo se levantaba y se acercaba al plato de grosellas y tomaba una. Yo pensaba, en esencia, ¿cuántos hombres satisfechos y felices hay? ¡Qué fuerza tan aplastante! Échenle un vistazo a esta vida. El descaro y la ociosidad de los fuertes, la ignorancia y la bestialidad de los débiles. Alrededor, una pobreza imposible, la estrechez, la decadencia, la embriaguez, la hipocresía, la mentira. Entretanto, en todas las casas y en las calles, el silencio, la tranquilidad. De 50.000 que viven en la ciudad, ni uno que grite, que se perturbe en voz alta. Vemos a los que van al mercado, comen de día, duermen de noche, dicen sus tonterías, se casan, envejecen, llevan a sus difuntos al cementerio de modo bondadoso. Pero no vemos ni oímos a los que sufren. Y lo terrible de la vida pasa en algún lugar, entre bambalinas. Todo está en silencio, tranquilo, y solo protesta la muda estadística. Tantos se volvieron locos, tantos baldes bebidos, tantos niños murieron de inanición. Y este orden evidentemente es necesario. Evidentemente, el feliz se siente bien solo porque los infelices llevan su carga callados, y sin ese callar, la felicidad sería imposible. Es una hipnosis general. Es necesario que en la puerta de cada hombre satisfecho, feliz, esté parado alguien con un martillo y le recuerde con alguna sacudida, de modo constante, que hay hombres infelices y que por muy feliz que él sea, la vida tarde o temprano le enseñará sus garras. Llegará la desgracia, la enfermedad, la pobreza, la pérdida, y nadie lo verá ni lo oirá a él, como él no ve ni oye ahora a los otros. Pero no hay hombre con el martillo. El feliz vive a su gusto, y las pequeñas preocupaciones mundanas lo inquietan levemente, como el viento al roble, y todo está a favor. Esa noche entendí cuán satisfecho y feliz estaba yo también.
continuó Iván Ivanovich, levantándose. Yo también, en el almuerzo y en la casa, enseñaba cómo vivir, cómo creer, cómo dirigir al pueblo. Yo también decía que el estudio era la luz, que la educación era necesaria, pero que para las gentes sencillas, por ahora, era suficiente solo saber leer y escribir. La libertad es un bien, decía. Sin esta no se puede vivir, como sin el aire. Pero hay que esperar. Sí, yo decía eso. Y ahora digo, ¿en nombre de qué esperar? Preguntó Iván Ivanovich, mirando enojado a Birkin. ¿En nombre de qué esperar? ¿En nombre de qué argumentos? Me dicen que no todo de una vez, que cada idea se realiza en la vida gradualmente, a su tiempo. ¿Pero quién dice eso? ¿Dónde están las pruebas de que eso es justo? Ustedes se remiten al orden natural de las cosas, a la ley de los fenómenos. ¿Pero hay acaso orden y ley en el hecho de que yo, un hombre vivo, pensante, estoy parado ante un foso y espero a que se cubra por sí mismo o se llene de lodo, al mismo tiempo que yo, acaso, podría saltarlo o construir un puente sobre éste? Y de nuevo, ¿en nombre de qué esperar? Esperar a que no haya fuerzas para vivir y, entre tanto, es necesario vivir y se quiere vivir. Me fui de casa de mi hermano por la mañana temprano y desde entonces no soporté estar en la ciudad. A mí me oprime el silencio y la tranquilidad. Me da miedo mirar por las ventanas, ya que para mí ahora no hay visión más penosa que una familia feliz sentada a la mesa y tomando té. Yo ya estoy viejo y no sirvo para la lucha, y soy incapaz incluso de odiar. Yo solo sufro de alma, me irrito, me fastidio, me arde la cabeza por las noches, por el aluvión de ideas, y no puedo dormir. ¡Ah! Si yo fuera joven. Iván Ivanovich se paseó con inquietud de una esquina a otra y repitió: «Si yo fuera joven». De pronto se acercó a Liogen y le empezó a estrechar ya una mano, ya la otra. «Pavel Konstantinich», profirió con voz suplicante, «no se anquilose, no se permita dormirse. Mientras sea joven, fuerte, vigoroso, no se canse de hacer el bien. La felicidad no existe y no debe existir, y si en la vida hay un sentido y un objetivo, pues ese sentido y ese objetivo en general no están en nuestra felicidad, sino en algo más racional y grandioso. Haga el bien». Y todo eso Iván Ivanovich lo profirió con una sonrisa lastimera, suplicante, como si pidiera personalmente para sí mismo. Después, los tres se quedaron sentados en las butacas en distintas esquinas de la sala y callaron. El cuento de Iván Ivanovich no satisfizo ni a Birkin ni a Liogen. Escuchar el cuento de un pobretón funcionario que comía grosellas mientras los generales y las damas, que en el crepúsculo parecían vivos, miraban desde los marcos dorados, fue aburrido. Habrían preferido hablar y oír de personas elegantes, de mujeres. Y el hecho de que estaban sentados en una sala donde todo, la araña con la funda, las butacas y las alfombras bajo los pies, hablaba de que por aquí alguna vez pasaron, se sentaron y tomaron té esas mismas personas que miraban ahora desde los marcos, y el hecho de que pasara por allí ahora la bonita Pelagueya sin hacer ruido, era mejor que todos los cuentos. A Liogen le dieron fuertes deseos de dormir. Se había levantado a trabajar temprano, a las 3 de la mañana, y ahora se le cerraban los ojos, pero temía que los visitantes empezaran a contar algo interesante en su ausencia y no se iba. Si era inteligente, si era justo lo que acababa de decir Iván Ivanovich, en eso no se detenía. Los visitantes no hablaban de granos, ni de heno, ni de alquitrán, sino de algo que no tenía relación directa con su vida. Estaba contento y quería que continuaran. «Pero es hora de dormir», dijo Birkin, levantándose. «Permítanme desearle buenas noches». A Liogen se despidió
y fue a su habitación situada en el piso de abajo y los visitantes se quedaron arriba. A ambos les asignaron para la noche una habitación grande donde había 2 viejas camas de madera con adornos tallados y en la esquina había un crucifijo de marfil. Sus camas anchas, frescas, que había hecho la bonita Pelagueya, olían gratamente a ropa de cama fresca. Iván Ivanovich, callado, se desvistió y se acostó. «Señor, perdónanos a los pecadores», profirió y se cubrió hasta la cabeza. Su pipa, que yacía en la mesa, desprendía un fuerte olor. Y Birkin no se durmió en largo tiempo. No podía entender de ningún modo de dónde venía ese olor pesado. La lluvia golpeó en la ventana toda la noche.